buenas tardes a todos, a toda la comunidad de este templo de la Santísima Virgen, a la cual yo soy feligrés y soy servidor de Dios en Monterrey, en mi diócesis. Estudié 4 años en el seminario, me preparé para ser agente pastoral y serví en la catequesis durante 20 años. Mi nombre es José Ernesto García Gutiérrez y formamos un equipo de catequesis diocesana a la cual transmitimos la palabra de Dios. Entonces mi esposa y yo éramos un equipo. También dimos clases a seminaristas, un semestre a un grupo, otro semestre a otro grupo, y bendito sea Dios, todo funcionó bien, gracias a Dios. Y hoy quiero compartirles un mensaje del personaje más insignificante que tiene la Santa Biblia, que es Simón de Cirene. Simón de Cirene es aquel personaje que nada más se menciona una vez, y lo menciona Mateo en el capítulo 27, en el versículo 32, y dice así: por el camino se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón, y le obligaron a cargar la cruz de Jesús. Le obligaron. Eso dice el Evangelio según San Mateo. En otra parte, el Evangelio según San Marcos también dice así: en ese momento, un tal Simón de Cirene, que es padre de Alejandro y Rufo, volvía del campo, y los soldados romanos le obligaron a que cargara la cruz de Jesús. Ahí menciona también el Evangelio según San Marcos. También en el Evangelio según San Lucas lo menciona. Dice: cuando lo llevaban, encontraron a un tal Simón de Cirene que volvía del campo, y le cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Esos son los textos que viene en los 3 evangelios, que habla de ese personaje. Y ese personaje a mí me llamó la atención porque es un personaje el más insignificante de la Santa Biblia. Entonces yo le pedí al Señor su sabiduría, le pedí: ¿qué mensaje nos quieres dar con este personaje? Cuando llaman a Simón de Cirene a que le ayude a cargar la cruz a Jesús, porque fue en la 4ª caída, ya Jesús ya no tenía fuerzas, ya se estaba desangrando, porque los azotes que le dieron fueron tremendos, fueron sanguinarios, y el cargar esa cruz tan pesada para llevarla hasta el monte Calvario o el Gólgota, que significa lugar de calavera, era muy pesado. Y solamente la fuerza de ese hombre hermoso que es Jesús es el que pudo soportar todos aquellos azotes. Un hombre normal, con 20 azotes que recibió Jesús, hubiera muerto. Pero Jesús tenía una fortaleza que Dios le dio, y una fortaleza para derramar su sangre. Ya iba rumbo al Calvario. Sí, amigos, esa
fortaleza que tenía el Señor de resistir aquel tormento, de resistir ese castigo, que en la cuarta caída ya desfallece, ya no puede levantar la cruz. Entonces, en eso los soldados romanos vieron a un hombre alto, fornido, que sobresalía a los demás que iban en el que llevaban a Cristo al Calvario, que se acerca, este hombre se acerca por curiosidad, porque oye la algarabía del Via Crucis y se acerca a ver qué sucede, pero inocentemente, y, no, y lo ven como era un hombre alto, lo ven y lo llaman los soldados romanos y le dicen, oye, tú ven para acá. ¿Y yo por qué? Dice Simón. ¿Yo por qué? Yo no tengo nada que ver en ese asunto. No, dice, ¿vienes o te azotamos? ¿Vienes o...? Y dice la Biblia, y lo obligaron a cargar la cruz. Entonces, se acerca a Jesús y lo ve tirado en el piso, desfallecido, y le pregunta a Jesús, ¿por qué estás tú, por qué estás en este sufrimiento? ¿Por qué te acusan? ¿De qué te acusan? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Y por qué involucras a gente? Y Jesús no le responde. Jesús no le responde nada a Simón. Solamente lo mira con amor, lo mira con una mirada en la cual le transmitió toda aquella fuerza, aquel sacrificio que estaba haciendo, que era por él y por sus pecados, por todo el mundo. Le transmitió, lo evangelizó con la pura mirada a Jesús. A Simón lo transformó Jesús con la mirada, con esa mirada hermosa, la cual nos mira a todos, Jesús, y nos acepta, y ese amor que tiene Jesús, eso lo sintió Simón en su corazón, en su mente, en su consciente y en su subconsciente, y le ayudó a Jesús a cargar la cruz. Pero esa cruz a la cual le ayudó Simón no era nada más el peso del madero o de la madera, era el peso de todos los pecados de la humanidad. Jesús cargó la cruz con los pecados de todos nosotros. Y Simón le ayuda a Jesús a cargar los pecados de todo el mundo, de todos. Él le ayuda a Jesús y dice, ay, qué cruz tan pesada, pero ya lo había transformado, ya le había transformado su corazón y su mente y todo. Y Simón lo ayuda con amor y los soldados le dan latigazos y él les dice, ya no lo golpeen, es un hombre justo, lo defiende y le ayuda hasta que llega al monte, al Gólgota, y allí ve Simón cómo lo crucifican, cómo lo clavan en la cruz. Se queda a ver, en algunos dicen que se va de inmediato y otros dicen que se quedó hasta que ya Jesús muere. Y cuando se va Simón de Cirene a su casa, después de haber hecho ese trabajo que no se imaginaba que iba a hacer, llega a su casa
y está su esposa y sus hijos en su casa. Y la esposa, Simón, ¿dónde andabas? Simón, ¿a dónde te metiste? ¿No te viniste directo del trabajo aquí? ¿Qué hiciste, Simón? Y Simón dice, no, pues es que fui ahí a ayudarle a Jesús a cargar la cruz. ¿A cuál Jesús? Pues a Jesús de Nazaret, a Jesús Y Simón se queda y su esposa lo ve. ¿Y esa sangre que tienes? ¿Te peleaste o qué? No, esta no es mi sangre, es la sangre de Jesús. La cruz estaba impregnada de la sangre de Jesús. Y Simón se llena de la sangre de Jesús, se impregna y les platica toda la experiencia que él vivió y todo el amor que le transmitió Jesús a Simón. Todo aquel amor y el sacrificio que él hacía, se los transmitió a su esposa y a sus hijos, les contó. Y la esposa de Simón lloró y sus hijos lloraron cuando les contó el sacrificio de Jesús. Y lloraron y Simón los abrazó. Y lloraron abrazados cuando Simón llegó. Y ahí están llorando por todo el sacrificio que había hecho Jesús. Y Simón abraza a su esposa y a sus hijos con la sangre de Jesús. Y ese abrazo con la sangre de Jesús significa una transformación en su familia. Da una transformación de amor, de ternura, de comprensión, de sacrificio. Y Simón los transformó porque los abrazó con la sangre de Jesús. Y eso sucede en nosotros, en la iglesia, cuando estamos sirviendo, ya sea los que tocan el coro, los que cantan en el coro de la iglesia, los que participan en las lecturas, en la liturgia de la palabra, los que participan en la enseñanza de la catequesis, del catecismo, para niños, para jóvenes, para adultos, para matrimonios, los catequistas, los que sirven recogiendo las ofrendas, los que sirven en Cáritas, en la pastoral social, la pastoral catequética, la pastoral litúrgica y la pastoral social. Todos esos son como Simón, son cirineos que ayudan y cooperan para la hora de la Santa Eucaristía, y cooperan y trabajan y no se dan cuenta de que ellos son como un cirineo. Son cirineos que cuando están participando en las lecturas, en el canto, en la catequesis, que están participando en las ofrendas, están llenándose de la sangre de Jesús. Ellos son los cirineos, los ministros de la Eucaristía, ministros extraordinarios, también son cirineos que ayudan al sacerdote a llevar la Santa Hostia a los enfermos, a los hospitales, a la gente enferma que no puede asistir a la Santa Misa. Llevan la Eucaristía. Yo fui ministro extraordinario de la Santa Eucaristía y participé en 20 años trabajando en la iglesia, trabajando, y me di cuenta de que ese personaje
por qué me llegó a mí el momento de servir? Porque también mis ancestros, mi abuela y mis ancestros trabajaron en la iglesia. Fueron cirineos. ¿Y por qué les digo que esto es este trabajo que ustedes hacen aquí en la iglesia? Que participan en diferentes trabajos. Es algo edificante. Y cuando llegan a su casa, abrazan a sus hijos con la sangre de Jesús. Abrazan a su esposa o a su esposo con la sangre de Jesús. Porque a veces anda nada más el esposo, o a veces anda nada más la esposa, o a veces andan nada más los hijos. Y ellos transforman a su familia con la sangre de Jesús, porque van llenos de la sangre de Jesús. Y la respuesta al servicio es aquí. En la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 16, versículo 13, dice San Pablo: después de que Cristo mandó a todos sus apóstoles a predicar el Evangelio, la la buena nueva, y van por el camino y van encontrándose personajes importantes, personajes que ayudan al Evangelio. Dice San Pablo en la carta, en el capítulo 16, versículo 13, carta a los Romanos: saluden a Rufo, el elegido de Dios, el elegido del Señor, y a su Santa Madre, que ha sido para mí como una segunda madre. Esas son palabras de San Pablo cuando está mandando saludos a todos aquellos que han colaborado para difundir el Santo Evangelio, la nueva buena. Entonces allí vemos que de dónde le vino la transformación a la madre de Rufo. La madre de Rufo era la esposa de Simón. Y ella tuvo una transformación muy hermosa de servicio para el Señor, porque ella fue tocada por su esposo con la sangre de Jesús. Así nosotros, los que participamos de alguna manera, somos ese pequeño personaje de la Santa Biblia. Somos como cirineos. Y eso no lo mencionan. Es el personaje más insignificante de la Biblia. Pero de ahí han salido ministros, han salido sacerdotes, han salido porque su papá y su mamá los llevaron a servir. Yo tengo conocimiento de personas que llevan a sus hijos ellos a servir, y su hijo se enamora de Dios y se van de sacerdotes. Una pareja que yo conocí, ahora su hijo es sacerdote. Un ministro de la Santa Eucaristía allá en Monterrey, ahora ya es sacerdote. Fue diácono y ahora es sacerdote. Entonces, así, esa es la semilla que se siembra. Todas las personas que colaboran con el Señor, que colaboran en la parte más insignificante, no se están dando cuenta que se están llenando del amor, de la piedad, de la misericordia, de la sangre de Jesús. Y ese es el mensaje que yo les quería dar, para que ustedes valoren que no es cualquier encomienda la que están haciendo, que lo hagan con amor, que lo hagan con misericordia, sin envidia,
sin, sin cosas malas que nos puedan llegar a criticar. Porque hay personas que dicen, sí, tú eres muy católico, tú eres muy católico. Vas a la iglesia y comes santos. Y vienes acá y haces diablos. Ese es algo que nosotros no tenemos que darle una credibilidad a esas personas, porque entre más se acerca uno a Dios, más te van a criticar, más te van a señalar, así como señalaron al Señor. Entonces, ese es mi mensaje. Espero que les sirva en su ministerio y Dios los bendiga. De mi parte es todo. Quiero un abrazo fraterno para todos y abundantes bendiciones. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.